Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a aprender a cómo aplicar el método de Newton-Raphson en Octave. En primer lugar, debemos crear un archivo tipo function y guardarlo con el nombre de Newton. Este archivo tendrá cualquier variable, en este caso lo hemos puesto entre corchetes P1 igual a Newton, entre paréntesis f, coma diferencial de f o de f, coma P0, tol y n. Lo que acabo de mencionar será explicado con mayor detalle a lo largo de las líneas de programación. Bueno, todo lo que está en verde, todo esto no será realizado en Octave, solamente es para aclarar los datos. F, que sería el primer elemento de nuestra función Newton, es la función introducida como una cadena de caracteres, la cual debe ser diferenciable dos veces, es decir, debe tener dos derivadas que existan dentro de un intervalo. Luego, df es la primera derivada de f, también introducida como una cadena de caracteres apóstrofe df apóstrofe. Y al igual que la función f, el p0 es la aproximación lineal a un cero de f. Luego, el tol es la tolerancia. Y n es el número máximo de iteraciones. Por consiguiente, P1 es la aproximación final al cero de f, es decir, P1 vendría a ser el resultado después de aplicar el método de Newton-Raphson. Bueno, aquí hemos definido esta función para for k igual a 1 de todo el número total de iteraciones, n. Entonces P1 va a ser igual a P sub 0 menos todo esto de acá, que vendría a ser la función evaluada. ¿Qué función? F, o sea la función que introduciremos en el punto P sub 0, entre la función evaluada de la derivada de f en el punto P sub 0. Luego acá hemos dado un comando para que se presenten los datos, y si el valor absoluto de P sub 1 menos P sub 0 es menor a la tolerancia que vamos a poner, esto de aquí debe de romperse. Y luego terminar, y al final se repite el proceso cuando P sub 0 ahora vendría a ser P sub 1. Bueno, luego para aplicar esto tenemos que primero ver lo que necesitamos. Este de aquí vendría a ser nuestro función, nuestro archivo tipo función. Entonces debemos de tener un archivo tipo función también, pero que sea la función que vamos en este caso a graficar. Por ejemplo, la función x al cubo. Tenemos que escribirlo como y igual a new sub 1 o new 1 en función de x, y aquí la función, el coma es para que no se muestren los resultados. Y también tenemos que guardarlo con el nombre de fnew o un nombre cualquiera que podamos recordar más adelante. Fnew 1 lo hemos puesto para relacionarlo con otras funciones y con sus derivadas. Es así como también tenemos que crear una función, un archivo tipo función también, que se llame dfnew 1, o también otro nombre, pero que recuerdes que vendría a ser la derivada de la primera función que graficaste aquí, o bueno, que escribiste ahí. Entonces la función vendría a ser y igual a dfnew1, es decir, esta función se guarda con el mismo nombre que la he puesto acá después del igual, es decir, y igual dfnew1 que depende de x, lo cual vendría a ser la derivada de la primera función que era x al cubo, lo cual es 3 por x elevado al cuadrado, y terminar la función, y también guardarlo con el nombre que aparece aquí. Todo eso debe ser guardado en una sola carpeta. Como pueden observar, aquí tengo una carpeta dentro de documentos que se llama Octave. Ok,
Si ponemos nosotros el comando clear, limpiaremos todas las variables anteriormente escritas y luego clc para limpiar la hoja. Si nos damos cuenta, esto sería lo que nosotros necesitamos, pero nos da que existe un error. Es porque no hemos puesto en este caso los parámetros. Entonces lo primero que debemos definir es p sub 0, por ejemplo. P sub 0 debemos darle un valor cerca. Recuerden que el 0 de x al cubo se encuentra en 0, entonces le damos un valor que se aproxime para poder aplicar el método, menos 0.5 por ejemplo. Luego coma, le damos la tolerancia que nosotros queramos. Tol igual a supongamos que queremos una tolerancia de 10 elevado a la menos 6, y definamos n también como el número de iteraciones que necesitamos. En este caso voy a ponerle 11. Hay que tener algo en cuenta, que si la tolerancia, si el procedimiento al final nos bota en 9 iteraciones y no 11 como hemos pedido, es debido a que la función en Octave, este método de Newton-Raphson, se va a romper o se terminará cuando la tolerancia es 10 a la menos 6 y no necesariamente cuando el número de iteraciones llegue a 11. Entonces definimos esos valores, como pueden ver aquí en nuestras variables sale ya n, p sub 0 y tolerancia. Entonces podemos aplicar de nuevo esto, porque ya tenemos p sub 0, la tolerancia y n. Pero recuerden que f, nuestra función, no está definida como f, sino está definida como f new 1. Y si recordamos en las líneas, esta debe estar entre apóstrofe. Igual la derivada es df new 1, lo cual debe estar entre apóstrofes también, como se puede observar acá. Entonces ponemos la función que es f new 1 entre apóstrofes y también df new 1 entre apóstrofes también. Entonces p sub 0 ya lo tenemos definido, tol ya lo tenemos definido, o sea, es decir, la tolerancia, y el número de iteraciones n también lo tenemos definido. Entonces solamente nos faltó la función que ya le hemos puesto, f new 1, y la derivada de función, derivada o de f new 1. Ese es el nombre con el que guardamos. Entonces le damos enter y aparecen automáticamente los valores al aplicar el método de Newton-Raphson. Si podemos observar, el primer valor es menos 0,33333, es al aplicar la fórmula del método de Newton-Raphson con un punto inicial de menos 0.5. Y al final, como se pueden dar cuenta, el número de iteraciones en este caso es 11, y en la iteración número 11 paró el algoritmo, en este caso de la función Newton. Por lo tanto, el resultado de la aproximación al 0 de la función es menos 0.005. Pero si nos damos cuenta, podemos realizarlo con muchas más iteraciones. Para eso debemos de limpiar las variables y luego definir de nuevo las variables. Con las flechas del teclado podemos subir o bajar hacia donde queramos y nos dará una línea ejecutada. Ahora podemos aplicar el número de iteraciones, por ejemplo 20, y darle a enter. Se definen las variables y aplicar de nuevo el método, como hemos llamado p sub 0 de nuevo a menos 0.5, la tolerancia la misma que anteriormente y el número de iteraciones 20, entonces le damos a enter. Como se puede observar, aquí se ejecutaron las 20
iteraciones y obtenemos un valor de la aproximación a la raíz de menos 0.00015036, lo que es aproximadamente al valor real del 0 de x al cubo, el cual es 0, el valor 0 para x, para la abscisa. Entonces, como hemos podido observar, el algoritmo nos bota con 20, en este caso 20 líneas, 20 iteraciones, y la tolerancia, es decir, el error vendría a ser de aproximadamente menos 10 elevado a la menos 3. Eso podemos ejecutarlo con la iteración 20 menos la iteración 19, el valor absoluto. Pero ¿qué pasa si nosotros escribimos? En este caso podemos escribir de nuevo los valores, pero le voy a dar la tolerancia a la menos 2, es decir, 10 a la menos 2, y ejecutar de nuevo el programa, o en este caso el archivo tipo función de Octave, es decir, la función, y nos damos cuenta que nosotros dimos número de iteraciones 20, sin embargo este nos ha botado solamente 8 iteraciones. ¿Por qué se debe eso? Es simplemente porque la tolerancia le hemos dado de 0.01, es decir, la iteración 8 menos la iteración 7, la tolerancia nos da 0.01 y más decimales, por lo que cumplen ya con el valor de tolerancia establecido. Y bueno, eso ha sido todo. No olviden de suscribirse para más contenido y dejar sus recomendaciones. Muchas gracias.